Lo saludo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eduardo y Daniel? Mucho gusto. No, Buenas gracias tardes. por atendernos, Sebastián. Antes de ir en profundidad con el tema del libro y todo lo que ustedes han comentado y narrado, nosotros estamos con un debate. El Papa Francisco, ¿el mundo está consternado más que la República Argentina? No, sí, yo creo que no, es difícil. Sí, sí, sí. Difícil la pregunta que me has hecho. Sí, sí, Pero veíamos por los programas, lo basamos, recién hacíamos un raconto y un paneo rápido, la TV española con programación especial a esta hora y así, los grandes medios, digamos, detrás de lo que para nosotros tendría que ser, o sea, superior a eso, y por ahí no lo vemos, por ahí tengo esa sensación y podemos estar sí, equivocados, Sebastián. sí, yo creo que se van a dar grandes coberturas porque esto recién empieza, ¿no? Sí, Tienen que elegir otro papa, va a venir un cónclave. Yo sé que hay muchos periodistas viajando a Roma. Yo creo que va a haber más cobertura. De todos modos, creo que también así a boca de jarro, me da la impresión de que también refleja un poco de cómo vivimos nosotros el pontificado de Francisco, ¿no? Los argentinos me refiero. sí. Eh, hay una frase que es súper conocida, nadie es profeta en su tierra. Eh, y en cierta medida, si bien el Papa, nosotros lo hemos seguido, los argentinos lo han seguido, han estado atentos a lo que hacía, nos hemos empecinado en tratar de ver en cada palabra suya una interpretación política, una interpretación sobre la realidad económica del país, y sí, nos hemos perdido una gran parte de la riqueza de sus discursos, de sus decisiones, de sus interpretaciones del mundo, ¿no? Me tocó verlo personalmente por seguirlo en varios viajes y por haber seguido el día a día de su pontificado hasta hace 3 4 años que yo estaba más activo en este tema y, y bueno, se perdió mucho. A todo le buscábamos la quinta pata al gato y a todo tenía que tener un vínculo con si era amigo o enemigo de los Kirchner, si era amigo o enemigo de Macri, si era amigo o enemigo de Milei. Y bueno, nos perdemos lo más importante de su mensaje. Evidentemente, en España, en Italia, en Francia, digamos, no es que no le importe qué pase en Argentina, pero no es tan importante. Entonces, eh, se aprovechó más su mensaje. De hecho, creo que la mayor prueba es que tuvimos, somos contemporáneos al único papa que va a haber en la historia de la humanidad argentino y no vino nunca a Argentina. Y mi hipótesis, y la sostengo con firmeza, es que el Papa no vino nunca a Argentina, culpa nuestra. Culpa nuestra. Nunca ofrecimos las condiciones necesarias como para que un Papa venga a la Argentina y no sea un papelón. Entonces, quizás esto es un poco más el reflejo, es un poco un reflejo más de lo que se vivió durante los 10 años de su pontificado. O sea, Sebastián, usted dice de que quizás no queríamos ver en las calles, fundamentalmente cuando se da una visita de un papa, un Boca River. Es que en realidad no es que nosotros no queríamos ver, no es esperable para un viaje pontificio, digamos. Sí, Si bien Bergoglio ha ido a lugares donde no se fijaba en eso, pero Bergoglio tiene una característica, jamás se hubiera permitido que alguien pensara o se sospechara o existiera la más mínima duda de que él usaba el cargo que tenía, la misión que él tenía para beneficiar a alguien que tuviera alguna vinculación con él. De hecho, llevó muy pocos argentinos a la curia romana, ¿no? Uno podría pensar, lleva a argentinos que son de su confianza y se los pone al lado para ayudarlo. No lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Pues tonto, no, todo lo contrario. Eh, entonces, él tampoco hubiera permitido porque que vaya un papa a su tierra y en su tierra se arma un escándalo con un montón de interpretaciones sobre lo que hizo, lo que no hace, entonces yo supongo que eso tuvo mucho que ver para que no viniera.
muchísimo que ver con él. Y después hay muchas veces que dijeron, sí, viene, y yo averiguaba, llamaba por teléfono, preguntaba, y ni siquiera lo habían invitado formalmente. O sea, hubo varias veces que dijeron que iba a venir y que ni siquiera lo habían invitado, era mentira que iba a venir. Y hubo otras veces que iba a venir y era un lío bárbaro. Entonces, el año para que viniera fue el viaje en que visitó Chile. Claro. Ese era el año para que viniera a la Argentina. Y fue un año que fue un desastre acá, era un lío bárbaro, unas disputas políticas, un escándalo. Entonces no se dieron las condiciones. De todos modos, bueno, en parte nadie es profeta en su tierra, pero por otro lado, estas cosas, los mejores frutos se dan con el tiempo, así que tampoco es tan preocupante, porque el Papa no era, como a mí me han dicho en alguna vez en una entrevista, el Papa antes que nada era un jefe, era un líder político y era la cabeza del Vaticano, que es un Estado independiente. No, todo eso es una anécdota. El Papa era el líder de una religión. Era el Papa, el sucesor de Pedro, el responsable de gobernar la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Todo lo demás viene por añadidura, digamos, ¿no? Entonces, Sebastián... Ese es un mensaje religioso. Sí, perdón. No, discúlpame vos, Sebastián. Daniel Quintero te saluda. Sebastián, yo hace un rato decía que noto de esta mañana, viendo, igual que Eduardo, distintos canales, noto que en otros lugares hay como una unidad respecto del sentimiento hacia Jorge Bergoglio, ¿no? Porque ya ha dejado su papá, obviamente, que en Argentina me parece que fue una figura de división, y seguramente vos como biógrafo y como periodista y como escritor de un libro sobre la vida del Papa lo habrás leído. Hasta se llegó a hablar, Sebastián, yo llegué a leer, y de algunos conspicuos escritores argentinos y políticos, decir, el Papa va a renunciar y va a venir a ser candidato del peronismo. ¿Lo habrás leído? Sí, la cantidad de estupideces que se han dicho. ¿Vos crees que fue una figura que dividió en vez de unir a los argentinos? Sin quererlo, quizás, ¿eh? Sin quererlo. Sí, yo creo que al Papa se le hace decir, y hoy me ha pasado en una entrevista televisiva, escuchar, le han hecho decir al Papa cosas que el Papa nunca diría, porque no sería el Papa católico. Y lo peor es cuando lo dice gente que forma parte de la Iglesia. Lo digo como yo soy católico y místico, ¿no? Sí. Y he participado en actividades de la Iglesia, he colaborado en mi rol de periodista. Cuando era periodista, yo no creo en el periodismo militante de nada, pero cuando he podido colaborar, he colaborado. Pero escuchar a gente de la Iglesia que dice, por ejemplo, ¿quién soy yo para decir cómo tiene que vivir la gente? Pero escuchame, macho, Cristo vino a la tierra para decirnos cómo tenemos que vivir. Ese es el mensaje de la Iglesia. Yo no soy quien para juzgar. Claro, sí, no hay que juzgar, pero sí se corrige. La Iglesia corrige las cosas que hacemos mal. Porque ningún papá va a tener un hijo y le va a decir a todos, sí, está bien, haz lo que quieras, robate un chupetín del kiosco, estampate contra la pared. Los padres estamos desesperados siguiendo a nuestros hijos que no se golpeen. No sé, yo tengo 5 hijos. Hasta que el más chico no tuvo 7, 8 años, jamás comí sentado. Si me la pasé la vida corriendo, viendo que no se estrellen contra la pared. Y eso es la Iglesia, digamos, un papa, y Bergoglio lo mostró más que nadie. Él era su obsesión de mostrar el rostro de un papá amoroso, tierno, absolutamente desvivido por cada uno de nosotros que somos sus hijos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que un padre perfecto, como es Dios, te va a decir, sí, no, bueno, yo no te juzgo, haz lo que bien, está todo bien, yo quién soy para juzgarte, haz lo que quieras, cualquier cosa, decisión que vos tomes está bien, no te preocupes, no existe eso. Es cierto, Jesús no juzga, pero corrige. Por ejemplo, con María Magdalena, estaban todos por apedrearla. Y le dijo, bueno, quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie le tira una piedra. Entonces le dice, mujer, nadie te ha juzgado, yo tampoco, te perdono. Pero después, ¿qué le dice? ¿Ahí terminó la frase? No. Dice, vete y no peques más. Le dijo, ¿no? Entonces,
al Papa le han querido hacer decir un montón de cosas, le van a querer seguir haciendo decir un montón de cosas. Y estoy hablando de cuestiones teológicas ahora, ¿no? Sí. Ni hablar de las cosas que le han hecho decir de la política, de la economía. Sebastián, ¿tenía una fuerte oposición dentro de la Iglesia? El Sí, Papa. claro, sí. 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 La Iglesia hoy vive, de hecho, me hago cargo de lo que digo, un cisma, prácticamente. Y yo creo que él ha sido muy condescendiente con algunas barbaridades que dicen cardenales, justamente para evitar que se concrete un cisma. A los cardenales, a la Conferencia Episcopal Alemana le dijo: no hace falta otra iglesia protestante. O sea, más claro el mensaje que ese, imposible. Le está diciendo que se están yendo a la fe, o sea que con todas las decisiones que toman se han convertido en una iglesia que no es católica. ¿Los echó de la iglesia? No los echó. Cuando una persona en la iglesia dice un error teológico, de hecho, queda excomulgado de hecho, digamos. Él no los echó, es más, los recibió una y mil veces, y cuando le preguntaban decía, bueno, son procesos. Yo quiero creer también, que lo ha hecho sobre todo para evitar la división de la iglesia. Entonces, después hay otras cosas que han ocurrido en la iglesia, que no sé si las dijo él o el entorno, que también han puesto en debate un montón de cosas. Bueno, no es momento para entrar en detalles sobre eso, pero corrientes y visiones filosóficas que serían bastante incoherentes con la tradición de la iglesia. Pero bueno, eso es algo que va a quedar para adelante, ¿no? De ahora en más. El debate que sigue, la iglesia tiene 2000 años, va a seguir estando, va a pasar Bergoglio, vendrá otro papa y va a seguir todo funcionando. Ahora, pero Sebastián, por lo que yo pude ver esta mañana, mira que no soy muy practicante, pero obviamente para estar informado me leí todo lo que pude. Dentro de los candidatos, incluso estábamos viendo que ya hay hasta una especie de quiniela en Roma. Eso fue cuando a mí me tocó ir a cubrir el cónclave en el año 2013. Sí. Fue exactamente igual. ¿Se hace como una quiniela? Sí. Cuando nosotros fuimos, es más, lo ponían como si fuera una quiniela y eran los votos, uno, sobre todo viendo las coberturas que hace, por ejemplo, la televisión italiana, Sí. que dedicaba, no sé, horas y horas y horas y no paraban nunca. Una producción impresionante, ponían y ya llegó un momento que habían dicho cuál iba a ser el Papa. No, ni por las tapas fue ese el Papa, ¿no? Pero también hay mucho lobby, muchísimo lobby, presiones para tratar de que elijan el que quieren, es impresionante. Bueno, a eso iba, Sebastián. Mira, leí que hay uno de los posibles candidatos es el que apoya a Donald Trump. Leí que está que es de Ghana, que es totalmente contrario al Papa porque está en contra de la bendición o que vayan a la iglesia los homosexuales. O sea, estamos, como decís vos, ante un momento bisagra de la iglesia, ¿no? En cuanto a quien sea elegido. Sí, por supuesto. O sea, a ver, para ser prudente. Sí, la iglesia cuando le dijeron a él, la iglesia estaba en un momento crítico también, ¿no? Había renunciado un papa por primera vez en 500 años. Estaban las denuncias por abuso sexual, las denuncias de lavado de dinero en el Banco del Vaticano y las denuncias por las cartas filtradas privadas del Benedicto XVI. Será un problema tras de otro. Tanto que lo llevaron a renunciar a este buen hombre, que es un santo y uno de los teólogos más importantes que ha dado la Iglesia en la historia de la humanidad. Y en ese contexto lo eligieron a él. Ahora ha habido otros cambios, otros procesos, otros debates, y vendrá otro papa, y cierto, hay muchos problemas, pero a mí me preocupa mucho más lo que pasa en el mundo y cómo se va configurando el mundo que los problemas que tiene la iglesia. De todos modos, está escrito, todos vamos a tener nuestra Pascua. Bergoglio acaba de vivir su Pascua. Muere, pasó su cruz y ahora está rindiendo cuentas en el cielo. Y la iglesia como institución también va a vivir su Pascua, lo dice el Apocalipsis. Esto no es el fin del mundo, tus interpretaciones no tienen nada que ver con eso. Son momentos de prueba. Y bueno, yo no creo que estemos ante el fin del mundo, ni mucho menos, nada, pero sí. Bueno, son procesos, ¿no? No abonás la teoría del Papa Negro que dice...
Está bien. No soy tan experto como para hablar de eso, pero no me gustan los extremos. No. De todos modos, yo he sido muy crítico sobre algunas decisiones que se han tomado también, ¿no? Sí. Tengo mis dudas si las tomó él o su entorno, o se las hacen tomar, las han hecho tomar. Ha habido cosas que para mí han sido catastróficas, pero es una opinión absolutamente personal y absolutamente descalificada, porque yo no soy experto en nada, me gusta leer, estudio teología, pero no tengo la jerarquía como para analizar nada ni juzgar nada. Bueno. Pero evidentemente ha sido un papa que no pasó desapercibido. Bergoglio, como superior de su orden, sembró amores y odios, como pontífice también, era un hombre jugado al día a día, literalmente nunca se tomó vacaciones, y como hemos visto ayer, hasta su último segundo de vida, se dedicó a trabajar, al servicio ¿de quién? De todos, de las personas y específicamente de los más desprotegidos, los que menos tenían. Eso es una realidad, es parte de la historia, y lo que es más increíble es que este hombre era argentino. Entonces, los argentinos tenemos el enorme privilegio de haber tenido un papa, son muy pocos los papas, ¿no?, que ha habido en la historia, y nosotros haber sido contemporáneos del papa argentino. Él ha contribuido no solamente al gobierno de la Iglesia, ha influido en la política mundial y todo eso, pero también ha sido el protagonista del combate espiritual, que es lo más importante que tiene la Iglesia Católica en este tiempo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por este diálogo con la provincia de La Rioja. Muy interesante todo lo que ha planteado. Y bueno, estaremos muy atentos a cómo va evolucionando cómo se designa y quién es el próximo papa. Muchas gracias y que pase buenas tardes. Noticias para rato. Bueno, muy atento con La Rioja. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Sebastián Fafén, un